Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Sergio González, que nos acompaña en esta serie de la gracia y las finanzas, ¿verdad? Mezclando las dos cosas, porque nuestras finanzas afuera de la gracia siempre tendrán un límite. Sí. Pero yo creo que una vez que entendemos lo que es la gracia de Dios y este deseo que Dios tiene de siempre llevarnos de gloria en gloria finalmente, ayudándonos a vencer todas nuestras batallas financieras que Sí. podemos tener. Porque si podemos tener sorpresas, podemos vivir un robo un día también, un asalto, muchas cosas que nos quitan dinero, una enfermedad. Sí. Pero la gracia está ahí. Amén. Sí. Y no importa lo que pasa, Dios proveerá. Así es. Dios está presente en nuestras finanzas. Es parte de la gracia que leemos en 2 de Corintios 9. Ujú. Y Él siempre quiere que vivamos por encima de la maldición, para empezar, ¿no? Así es. Deberemos de vivir encima del mundo. Sí. Es triste ver que son incrédulos que todavía están en el número 1 de la gente más rica del mundo. Sí. Cuando no era así bajo la ley, Salomón era el hombre más rico. Así es. Y él era un hombre de Dios. Sí. La reina de Saba era la incrédula, Sí. rica, Sí. pero estaba sorprendida de ver el nivel de El nivel de vida. prosperidad de Salomón, Así es. ¿no? Había competencia entre los dos, ¿no? Sí. Pero era un hijo de Dios el que estaba por arriba. Sí. Hoy en día se invirtió. Sí. Y no es normal porque estamos bajo la gracia y tenemos acceso a las riquezas de Dios. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando, pastor? Sí. Sí, no, pues es que el mundo, dice la escritura, bueno, porque está bajo el poder del maligno, ¿no? Ujú. Realmente es un enemigo vencido. Sí, Es un enemigo vencido, pero como mientras nosotros no proclamamos la victoria del Señor, pues todavía hay una batalla, ¿no? Ahí sí. porque esas finanzas están principalmente en manos de personas que no conocen que el creador de todas las cosas y de que el dueño del oro y la plata pues es Dios, nuestro Ujú. Padre Celestial, y que también es por derecho que nos corresponden. Sí, En Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, sí. y todo lo demás se te será añadido. Y yo cuando veía esos versículos al principio decía, o sea, primero busco el reino y luego busco la justicia y entonces después se me añaden las cosas. Pero yo decía, ¿y por qué no lo hacemos primero? Me añades, ¿no? Las cosas y luego busco la justicia. Entonces sí Sí, me convences, sí. ¿verdad? Pero sabes, fíjate que Cristo es la justicia de Dios Ujú, claro, y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. sí. Entonces, el entender que el reino de Dios y su justicia van en esa parte de la mano y que yo ya fui hecho la justicia de Dios, es algo que activa por completo que todas las cosas me sean añadidas. Ujú, sí. Cuando no entendemos, no entendemos, dice, busca primero el reino y su justicia y decimos, ¿quién sabe qué será? Pues se trata de que yo sea justo, yo creo. Ujú, Oye, si hubieras podido ser justo, no hubiera venido Cristo, ¿no? sí, claro. Es que no es tu justicia, es que te vistas de la justicia de Cristo. Así es. Es decir, que todo lo que Cristo compró en la cruz te alcance a ti para revestirte de toda esa justicia, para incluirte dentro de esa justicia, para incluirte de toda esa bendición, para que se borre toda la maldición y entonces vas a poder tener todas las añadiduras, ¿no? Así es. Las añadiduras siempre vienen como una consecuencia del entendimiento de que yo soy la justicia de Dios. Ujú, Es sí. decir, Dios me declaró justo. Mi posición Mi en el posición cielo, en el ¿verdad? En cielo el es reino. completamente santo, completamente justo, ¿A qué nivel? Al mismo nivel que Cristo Jesús. Exacto. No hay diferencia. Y entonces cuando yo entiendo eso, Sí. ¿por qué? Porque si dejo un atisbo de pecado o de culpa, entonces no actúo, ni vivo, ni recibo la justicia de Dios y No. tampoco las añadiduras. No, Las claro. añadiduras, dice, ¿sabes qué? Yo te las voy a dar, pero siempre y cuando tú te entiendas que no es tu justicia, que es su justicia, Sí. ¿no? Sí, Busca sí. el reino de Dios y su justicia, la justicia de Él, ¿no? Ujú. Es decir, que te sea dado
que tú hayas recibido más bien, no que te sea dado, que tú hayas podido entender y recibir, asumir, creer y tener la revelación de que todo lo que fue comprado en la cruz ya te pertenece, ya lo tienes, es tuyo, es tuyo, ya es es tuyo, tuyo. sí, Y al 100%. así es, Porque cuántas veces todavía tenemos dudas sobre muchas cosas sí, y no heredemos todo. sí, Y no lo haríamos en lo natural, ¿no? Porque cuando vas por tu herencia, hasta excavas en los papeles si sí, no si se no les se quedó olvidó otra algo. cuenta por ahí, sí, Y bueno, en nuestra herencia celestial, ahí, heredamos el reino de los cielos. mm, Todo lo que Dios, como tú lo dices muchas veces en el programa, todo lo que Dios tiene es nuestro. Entonces, él no se queda con nada, Él no se queda con una parte, sino que nos da todo. así es, Y más abundantemente, dice, de lo que podemos pensar o pedir entender y entender, así o es, pedir. sí, Entonces, siempre estamos por abajo de lo que podemos pedir. así es, Y entonces, de lo que podemos recibir. ahí, Y la gracia es inmensa, sí, ¿no? Entonces, que nos conectemos un poco más con Dios, que a mí, hablábamos de la extravaganza de Dios sí, en Caná. Yo ahorita me acuerdo de la extravaganza de Salomón. claro, Cuando se hizo un trono, lo hizo de marfil. sí, Sabemos el valor del marfil. ujú, Es muy caro. sí, De hecho, ahorita ya no lo puedes comprar. Es tan raro y escaso sí, que es prohibido su venta y su tráfico. claro, Pero él se hace un trono. Un trono de Salomón en marfil no es un sillón de este no, tamaño. sí, Es algo grande, sí, donde es majestuoso. claro, Y cuando lo termina de marfil, bien pulido, esculpido, y todos los detalles, lo cubra de oro. Lo podría haber hecho de piedra claro, sí, o de mármol, sí, algo barato. sí, Esa es la exuberancia de alguien que ha entendido ¿qué he entendido? lo que es la exuberancia de Dios en el dar. Sí, Porque Dios no le dijo después, oye, te pasaste, gastaste mucho, que podría haber servido para mi templo. claro, No, porque no, para el templo Salomón fue igual. claro, sí, Pero es el espíritu de Judas que vive en la vida, sí, en la vida de muchos creyentes. No gastas tanto, sí, ¿por qué no das esto a los pobres? claro, sí, Los pobres no salen de su pobreza por por dinero. dinero, no, Salen de la pobreza por la revelación del Evangelio. así es. Y llega la gracia a sus Eso vidas. está tremendo, así como, cómo entender que más dinero para un pobre no le cambia nada. No. O sea, su condición de pobreza es una condición que está directamente relacionada con lo que piensa Mm, y también directamente relacionada con la revelación de la luz de Dios. así Eh, es. y también los creyentes, cuando llegamos a Cristo, también la luz de Dios se va haciendo una revelación en nosotros, porque también es muy criticado eso. O sea, si hoy, por ejemplo, un pastor dijera, me voy a hacer un sillón de marfil, ¿no? Un trono de marfil con Uf, costas de oro, ¿no? O sea, prepárate sí, para la prepárate crítica. para la crítica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, como bien dices, hay como un espíritu como de Judas, ¿no? Sí, Siempre ahí, juzgándolo todo, analizando qué reloj traes, o qué anillo tienes, o qué sí, celular usas, ¿no? sí. Qué carro usas, ¿no? Y realmente, eh, también quiero decirte que cuando llegas a ese nivel de gracia y de exuberancia, tampoco te importa mucho No, lo que la gente puede opinar, ¿no? exacto. Porque entonces tú estás más enfocado en hacer la obra de Dios. Ujú. Y la obra de Dios te dio, ni te dio ese nivel, te dio ese nivel en el cual tú vives, en el cual tú fluyes, y que tampoco significó quitarle el pan a nadie, ni No, transar a nada, no. sino fue solamente producto de esa revelación de Dios, de entender que Dios quiere dice, si los lirios del campo, ¿no? Que hoy están y mañana Sí, ya no están, yo los visto cada día, ¿no? sí, exacto, Entonces, no, ¿qué más haré por ustedes, no? Eh, exacto. eh,
Y vemos por ejemplo, el continente pobre es África. Ok. Hemos dado millones de trillones, de todo lo que sea, de cualquier moneda, y el continente sigue pobre. Sí. Pero cuando llega el evangelio en ciertos lugares, por ejemplo, Nigeria, Oye, ahí está la iglesia más rica del mundo. wow. Tiene un edificio cerrado con aire acondicionado para 60,000 personas. Wow. Okay. El tamaño del terreno es de 1,5 millas por 2. Enorme. El proyecto de esta iglesia va más allá de un templo. Hay bancos, casas, tiendas. Es una ciudad ya. Ok. Porque el evangelio ha llegado Ujú. y ha llegado la prosperidad. Amén. Las estadísticas de lo que tienen, por ejemplo, las empresas de derechos comerciales, de patente, todo esto, Sí. han detectado que cuando llega el evangelio en una zona, empieza la creatividad y el registro de patentes. Wow. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a enriquecer a una persona? Sí, le vas a ayudar con dinero, porque primero tiene que comer Claro, para sí. pensar bien. Sí. Ok. Pero le llevas el evangelio. Cuando das dinero en un semáforo, da un folleto de plan de salvación. Sí. Porque si no, Se ¿qué pierde. haces? Lo que Sí. decimos. Si das un pez para alguien para comer, va a comer. Pero si le enseñas a pescar, va a comer todos los días, no solamente el día que tú pasas por ahí. Claro. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí. Llevar el evangelio. En nuestro ministerio que tenemos en Pakistán, estamos enseñando prosperidad bíblica, porque están acostumbrados a pedir al hombre. Sí. Yo le decía al pastor con quien trabajamos, yo no quiero que pides. Me dice, pues es del hombre que va a venir la ofrenda. Sí, pero tienes que pedir verticalmente para Sí. que Dios mueve a una persona que va a venir a suplir. Sí. En lo horizontal. Tuvo la revelación porque estábamos enseñando prosperidad. Ujú. En el instituto tenemos Dunamis en Pakistán. Este pastor empezó a entender esto. A la segunda semana que enseñamos prosperidad, él vivía en una casa de ruinas. Sí. Alguien le regaló una casa nueva. Wow. A los 2-3 semanas después, empezó a llegar tabiques, cemento, varas para construir el edificio del instituto bíblico. Wow. Ya lo terminó, ya lo construyó. Hoy enseñamos en sus nuevas instalaciones. Qué padre. Porque llegó la revelación. Sí. Dejemos de depender del hombre, empezamos a depender de Dios, que moverá después lo que sea. Claro. Pero mi confianza es en el Señor, dice el Sí. salmista. Sí. Y cuando la gente empieza a entender este concepto, empieza a prosperar. Sí. Mucha gente viene ahí a pegarse al rico a ver si me cae algo. Sí. Te va a quedar migajas. Sí. Pues Este al que ha provisto a este rico. Sí. rico. Sí. A lo mejor mover a este otro o cualquier cosa. Ahí. Porque llega dinero. Yo he vivido muchas veces que llega dinero a mi cuenta de banco y nunca supe de dónde. Gloria a Dios. Me acuerdo que un día me fui de vacaciones Ujú. en un viaje muy caro. Sí. Y todo a muy alto nivel. Y Ok. en esta época no tenía tarjeta de crédito porque estaba saliendo de estas cosas. Sí. Entonces hice como ahí una cirugía plástica y corté los plásticos, ¿no? Ajá. Y solamente manejaba tarjeta de débito. Débito. Ok. Entonces no era fácil llegar al otro lado del mundo y te piden tu tarjeta y dices, no, yo todo en efectivo, sobrecitos, Ujú. etcétera, ¿no? Y
tenía mi presupuesto perfecto. Entonces llegué al final de mi viaje, había gastado todo lo que tenía que gastar, pero tuve una sorpresa y un vuelo se canceló. Ok, Entonces perdí mi vuelo, tuve que quedarme en hoteles, gastos, etcétera. sí, Y dije, no, pues no me va a alcanzar. Pero justito lo logré con ay, lo que pensaba. Y cuando llegué a México me dije, ya estoy en ceros. sí, Checo mi cuenta, me había llegado 10,000 pesos. wow, ¿De dónde? Nunca supe. Porque así funciona Dios. sí, No te voy a dejar sin nada, claro, como no te voy a dejar sin vino en tu boda. así es, No te voy a dejar avergonzado. sí, No, Dios funciona así. sí, Y tenemos que creer en esto. sí, Y creer que cuando Dios te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, también va a suplir todos tus gastos hasta el fin del mundo. sí, claro, sí. Sí, indudablemente, cuando nosotros, digamos, pasamos también la parte de la experiencia, algo que he platicado es que cuando yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, me dijeron que yo tenía que estar a las 8:30 de la mañana y tenía que viajar en el camión de segunda clase para Ujú, llegar. Pero resultó que, aun cuando venía en el primer camión de la segunda clase, no llegaba a tiempo, porque el ujú. camión venía muy lento. Tenía que venirme en un camión de primera clase para poder viajar a buena hora y para poder llegar bien. Pero no me alcanzaba para viajar, para viajar en primera clase. Y entonces, pues yo me quejaba, me enojaba, me frustraba, me sentía mal. Pero de repente en un tiempo de oración, Dios me genera una idea, simplemente habla, pues no sé, como de una forma interna a mi vida. Y me da una idea y dice, ¿sabes qué? Voy a hablar con el gerente y le dices que vas a viajar en primera clase y que quieres pagar boleto de segunda clase. Ujú. Entonces, cuando finalmente me atreví a hacerlo, recuerdo subí unas escaleras, me encuentro con la puerta del gerente, la abro y sin más le digo eso, viajo diario a México, necesito viajar en primera clase, pero solamente puedo viajar en segunda, puedo pagarle de segunda. Y se me quedó viendo así como raro, pero me dijo, está bien, no hay problema. Y entonces me dijo, yo te voy a sellar todos mis boletos, te voy a firmar mis boletos y te los voy a dar y vas a viajar siempre en primera clase pagando boleto de segunda clase. Gloria a Dios. Fueron de muchas maneras en las que Dios me proveyó. En el segundo año se acabó mi beneficio que tenía, pero yo ya estaba haciendo muchos otros negocios, estaba viendo cómo la gloria de Dios se manifestaba. Claro. Y también durante muchos años me dediqué a ser esforzado, a esforzarme en luchar, en trabajar, en ser afanoso. Y, y vi el resultado de todo eso y nada más me cansé un montón y no logré gran cosa. Exacto. Y cuando yo empecé a entender la gracia en las finanzas, simplemente me relajé, descansé, confié y Exacto. dejé que él hiciera negocios por mí. Y me di cuenta que Dios es mejor experto de negocios que cualquier otra persona. Exacto. Él me puede decir siempre dónde está el oro, siempre me puede decir por dónde caminar, qué decir, con quién hablar. Y realmente caminar en la gracia de Dios en el tema financiero es algo que te va a potencializar a los planes de Dios y son mucho más abundantes que cualquier plan que pudieras tú tener. Así es. Sí, Bien, pastor, pues vamos a aprovechar esta unción que tienes para las riquezas y las finanzas, amén. para que ores para la gente que nos está viendo y que pues tal vez necesita esta pequeña Sí, oración, esta intervención sí, celestial en sus vidas, para que también ellos conozcan el poder que hay en la gracia en nuestras finanzas. Entonces, ok, pastor, sí. Muy bien, pues vamos a orar, Padre. Te doy muchas gracias, Dios, por todos aquellos que hoy están pasando momentos, circunstancias de necesidad, dificultades, adversidades, para que pongan un tiempo, Dios, de oración, de búsqueda contigo, Señor Dios, de entender que son hijos tuyos, así como aquellos hombres adinerados que están en las iglesias, que también son hijos tuyos, Dios, y que gracias. ellos pueden sentir que tienen la misma unción, la misma bendición, que fueron comprados por la misma sangre y que son revestidos de la misma justicia, Dios.
que Así puedan es. encontrar todas las añadiduras en su vida a través de recibir esa justicia de Dios que vino por la sangre de Jesús en nosotros. Gracias, Señor Dios, por todos los que hoy nos están viendo. Declaramos, Señor Dios, puertas abiertas, cielos abiertos para ellos, que ellos puedan seguir fluyendo en esa comunión contigo, que puedan sentir esa sabiduría tuya para hacer negocios, ese entendimiento sobre qué ir, cómo negociar, qué hablar, qué no hablar, y que cada persona, Dios, pueda saberse que Dios está desde nuestro lado buscando siempre todo lo mejor para nosotros y que siempre vivamos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Gracias, pastor. pastor. Fue un placer tenerte con nosotros y hablar Gracias. de la gracia en nuestras finanzas. Entonces nos despedimos ya de todos ustedes, pero recuerdan, siempre en victoria.